Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra asistencia a esta sesión y bueno, también quiero dar las gracias a Carmelo Gómez, sobre todo por prestarse, como siempre, tan amable cada vez que lo hemos necesitado y ha tenido a bien trasladarse a la sede de nuestro colegio profesional de psicología para que podamos contar con su presencia y que de primera mano pues, nos pueda contar pues, los estados del informe del modelo de atención en residencias y centros de día de personas mayores de la región de Murcia, la propuesta sociosanitaria, y en este caso pues que también el agradecimiento del hecho de que pudiese formar parte del Colegio Oficial de Psicólogos de la región de Murcia para aportar, ¿no?, esas pequeñas ideas que forman también parte de este informe. Y bueno, y Carmelo, la verdad es que ya no solo como profesional, sino también como amigo, como conocido durante mucho tiempo, al que le tengo mucho aprecio, porque es verdad que siempre que le he solicitado algo, siempre ha estado a su disposición y siempre ha hecho lo posible para poder estar ahí. Y como una de las cosas que podréis ver, que Carmelo pues no solo es un buen comunicador, sino que también una de las buenas cosas que tiene dentro de su carrera profesional también, pues el hecho de lo que realmente hace de Carmelo ese lado humanizador, ¿no? Que una de las cosas que también su presencia y su manera siempre de transmitir, que es lo que desde los primeros cursos que recuerdo de cuando estaba en la residencia, una de las cosas que te capta, ¿no?, de Carmelo. No solo esa manera, ¿no?, de acercarse a la parte profesional, a la parte de las personas mayores, a ese lado que tantas personas que trabajamos y que hemos trabajado con mayores sabemos y entendemos y comprendemos, lo cual es un lado muy, muy complicado. Y Carmelo no solo lo domina, sino que también Carmelo pues tiene ese lado, ¿no?, en el que sabe pues sacar siempre el lado positivo de todos los aspectos, ¿no? Y la verdad, pues bueno, pues sobre todo, como digo, es un placer poder tener aquí esta tarde a Carmelo. Pues muchas gracias, Carmelo, y a tu disposición para que puedas presentarnos el modelo. Muchas gracias. Pues gracias, Inma, y gracias al Colegio de Psicólogo Oficial de Psicología de la región de Murcia. Ya he dado cuenta que Inma y yo nos conocemos mucho tiempo y que bueno, la verdad es que el sentimiento y el aprecio es mutuo y es algo que, bueno, ya lo sabes, en privado y en público también lo hemos dicho. Da gusto ver cómo hay compañeros que con el tiempo no solamente van madurando en la idea, sino cómo vais aportando tanto como tú, Inma. Y eso siempre estimula, porque yo creo que es importante, nos vamos motivando los unos con los otros. Porque en lo que son personas mayores somos muy poquitos, ¿sabes que somos muy poquitos? Hay un envejecimiento, un fenómeno de envejecimiento del que todo el mundo habla, pero realmente luego no somos tantos los que estamos ahí intentando darle un sentido a la intervención profesional. Bueno, en cualquier caso, creo que el aprecio es mutuo, creo que el agradecimiento que quede ahí por el Colegio de Psicólogos. Antes me agradecía el haber invitado al colegio a participar en el grupo focal que se hizo en la investigación, pero es que no hay nada que agradecer, creo que era de obligado cumplimiento, no se puede entender la atención a mayores sin la psicóloga, el psicólogo. Quien hoy por hoy lo vea como algo accesorio es un error ya de base, y de eso voy a hablar un poquito también, porque sabéis que acaba de salir publicado el 8º convenio colectivo que regula el funcionamiento de residencias a nivel nacional. Y la verdad es que no nos deja muy bien parados, ¿no? No nos deja muy bien parados. Así que, bueno, sin más preámbulo, este informe, que es un informe al fin y al cabo, es el fruto de casi 2 años de investigación, porque la metodología que se siguió fue plenamente cualitativa. Lo que se pretendió fue conocer de primera mano qué es lo que tienen que decir las personas que intervienen en cada momento en la atención a mayores, no solamente los profesionales, también las personas que ofrecen el servicio, directores, gestores, también funcionarios públicos y, lógicamente, dentro de lo que se entendían los profesionales, como bien he dicho antes, los distintos colegios profesionales, qué es lo que saben y qué es lo que aportaban. Muy poquitos colegios profesionales llegaron a aportar ideas concretas, como fue el de trabajo social y como fue el de psicología. El resto no aportó tampoco mucho más. Bueno, mucho más, fue mucho lo que se hizo. Me refiero al plus de tener muy claras las ideas, y ahí hemos intentado plasmarlas de la mejor forma que hemos podido. Eso es un estudio que hemos dicho largo, pero que realmente el mérito no es nuestro.
El mérito es de la gente que fue allí, que es verdad que se preocupó, que se molestó, cogió tiempo suyo, se preparó a ese grupo focal e intentó por todos los medios visibilizar lo que en muchas ocasiones los estudios de corte cuantitativo no consiguen cristalizar, ¿no? El informe tiene un objetivo claro, que era, bueno, ahora veremos cuál, pero realmente era conocer eso que se habla de modelo. Eso que se habla de modelo. Ha sido realmente un trabajo arduo, no solamente por la metodología, sino porque en el transcurso del trabajo salió publicado el acuerdo del Ministerio de Asuntos Sociales, se hablaba ya incluso de modificación de decreto regional, que al final no, que salió la orden de la Fiscalía precisamente haciendo mucho hincapié en vigilar la dignidad de las personas que viven en residencia, sobre todo en lo que tiene que ver con el uso de sujeciones y contenciones físicas y químicas. Es decir, fue desde luego bastante entretenido, entre comillas. En cualquier caso, como digo, se intentaba hacer una fotografía de lo que era el actual modelo de atención a personas mayores. Tuvimos que cerrar mucho porque, claro, aunque seamos provincial Murcia, es muy grande el ámbito el alcance que se quería con el estudio y nos centramos en residencias y personas mayores. Pero también hablamos de teleasistencia y hablamos también de centros de ayuda a domicilio. Y ahí nos encontramos que ahora veremos una serie de cosas que nos resultó bastante como poco curioso, ¿no? Como poco curioso. El otro objetivo era, vale, hacemos una foto, pero como decía antes Inma, nuestra intención era aportar ideas. Y la idea era decirle precisamente a la gente cómo lo mejorarías tú. Y con esas mejoras que nos decían las personas entrevistadas, todas del ámbito regional y del ámbito nacional, intentar conformar, que no era fácil, una especie de propuesta de atención, propuesta de centro. Y ahí creo que también dijimos cosas que se estaban diciendo en muchos despachos desde hace ya muchos años, pero que nadie había puesto hasta ahora negro sobre blanco. Y yo creo que ese era interesante, como poco, el que ya no sea un secreto a voces lo que se dijo, sino que ya hay un documento de referencia, que no lo hace Carmelo Gómez, no lo hace un colegio profesional, lo hace quien promueve esto es el Consejo Económico y Social, que no podemos olvidar que junto con el Consejo Jurídico de la región de Murcia son los dos órganos asesores principales del gobierno regional, independientemente de la política y del color, sino como organismo, y que este informe lo saque precisamente el Consejo Económico y Social, ya dice mucho de la relevancia que esperamos, ¿no? que el día de mañana pudiera tener. Dicho esto, el objetivo, no voy a entretenerme leyendo diapositivas porque yo creo que no es productivo. Más o menos lo que hemos dicho, era analizar el actual modelo, nos fijamos una serie de objetivos específicos, como podría ser, por ejemplo, conocer el concepto de residencia y de centro de día. ¿Qué se entiende por residencia y centro de día? Para ver un poquito si había discrepancia entre lo que dicen los gestores, de lo que dicen los trabajadores, de lo que dicen los mayores, de lo que pueden llegar a decir incluso algunos familiares. También la tipología, si es que hay tipo de centro. Una cosa es lo que dice la norma, el decreto 69 famoso, y otra cosa es la tipología de centros que vemos muchas veces anunciados en medios de comunicación, que existe tipo de servicio, existe tipo de otro servicio. A todos nos suena, creo, el concepto como puede ser la cohousing, los modelos de importación europeo, que bueno, ahí tienen lo suyo, ¿no? Conocer el motivo de ingreso, que es algo muy interesante, porque es lo que nos va a decir qué busca la gente, pero sobre todo, quién es el que busca. ¿Quién es el que busca? Y luego veremos que esto es no ha sido una cuestión, no se ha querido a veces abordar realmente quién es el verdadero cliente, entre comillas. Y por último, analizamos también las fortalezas y debilidades de ese actual modelo. Además de eso, como digo, desarrollamos esa propuesta con unos puntos de mejora que iba a lo largo de todo el informe y además con unas recomendaciones que fueron difíciles de encajar porque teníamos que sopesar todo lo que decía todo el mundo, encajarlo todo para que se pudiera entender bien y ahí está. Imagino que son mejorables, por supuesto que sí, pero como poco, como idea, ahí se han quedado. De forma gráfica, estos son los tres grandes bloques. Se habló de mucho más en el informe. El informe es bastante amplio, pero no hemos centrado realmente en centro de día, residencia y administración. Y sobre todo los resultados relacionados con ello. Y luego veremos qué cosas se plantean como mejoras
a cada uno de ellos. El informe se planteaba al final como, ¿qué le digo a la residencia? Que dicen todos que como un espejo, que es lo que nos han contado de ella, y al mismo tiempo, ¿qué nos han dicho que tienen que mejorar? Igual pasa con los centros de día, igual pasa con la administración. Lógicamente, las partes más contundentes del informe son las que tienen que ver con el quesito de abajo, con la administración, porque vivimos en un mundo estructuralizado, ¿no? Donde, claro, la administración es la que condiciona luego las condiciones de funcionamiento. Hablando de residencia, para que todo el mundo sepa que de verdad hubo un trabajo que no hemos inventado, ahí está el testimonio de estos grupos focales que se hicieron y que, bueno, sobre el concepto de residencia, uno de los principales, hemos hecho un resumen, uno de los principales hallazgos es que se deben establecer procesos asistenciales. No vale la atención a todo el mundo en saco, no vale la atención a todo el mundo en bloque, como un todo, sino que hay que tener en cuenta las necesidades reales de las personas. Y eso tiene mucho que ver con la esfera psicológica. O sea, yo es que no podemos hablar de necesidades sin hablar de usted como persona, cómo quiere seguir siendo persona. Y no puede ser que la residencia anule a la persona a favor del usuario, del residente, del cliente, del paciente. Por eso habría que diferenciar bien los procesos asistenciales, tanto sociales como los sanitarios. Porque eso también se ha hablado mucho últimamente. Si la residencia es un entorno social, es un entorno sanitario, veremos que no es tanto qué es el centro, sino qué se hace dentro del centro de tipo sanitario o de tipo social. Además, había que diferenciar muy bien los criterios de calidad asistenciales de aquellos que están ligados al rendimiento de la actividad. Digo viabilidad porque en función del sector, si hablas con el sector mercantil, empresa pura y dura, que está muy bien, hablamos de, lógicamente, yo creo que esto no hay que, vamos, yo creo que no tiene que entrar a sarpullido de ningún tipo. Tú montas una empresa para dar un buen servicio, pero al mismo tiempo lo montas con un objetivo concreto, que es obtener un rendimiento y un beneficio. Pero que es legal, loable y sin problema. Pero cuando hablamos de entidades del tercer sector, como pueden ser asociaciones, congregaciones religiosas o incluso fundaciones, legalmente no pueden tener beneficio económico para repartir, pero sí remanentes, y entonces ellos hablan de viabilidad del proyecto. Pero en definitiva el concepto es el mismo. Termina el ejercicio y tiene que haber siempre, como mucho, como muy malo, un balance cero. Pero hay que intentar que siempre sea positivo ese balance. Por lo tanto, hay que diferenciar bien qué es lo que le hace falta a la persona a qué es lo que me hace falta a mí para poder tener esos números a final de año. Yo creo que eso es fundamental. Y para ello, aunque está puesto en el último párrafo, pero creo que es una parte fundamental, era incorporar ya la figura de los comités de ética asistenciales. Y digo bien, no solamente el comité de bioética, que eso es de lo que se hablaba hace 15 años, ni se habla tampoco de esos comités de ética de tipo social, que se creó esa dicotomía entre trabajo social y la medicina, y sobre todo hubieron ciertos experimentos, y lo digo de verdad sabiendo lo que digo, experimentos en el norte de España, ¿no? El País Vasco, Cantabria. De hecho, aquí la Ley General la última actualización de la Ley General de Servicios Sociales en la región de Murcia, el artículo 88, habla de que hay que desarrollar el Comité de Ética Social. Yo que entiendo que me dedico a la bioética, como bien sabéis, que soy bioeticista, estoy en el Comité de Garantía de Eutanasia, estoy en el Consejo Asesor Regional de Ética Asistencial, la Consejería de Salud. No hay distintas éticas. Hay una ética que hay que saber aplicarla, estemos en un entorno social o estemos en un entorno sanitario, porque al final el centro de cualquier divagación es la persona, independiente del proceso en el cual dé lugar a esa divagación. Por lo tanto, todo esto está muy bien como concepto teórico, pero hay que legislarlo. ¿Cuál es el problema actual? Que hay una sola norma para todo este tipo de ideas. ¿Eso qué hace? Pues que dependiendo del centro, dependiendo de la entidad, de los recursos económicos que tenga, pues yo ahora cojo y saco este servicio que no tiene continuidad del tiempo. Si este año el presupuesto me da juego, pues lo puedo hacer, pero el mismo año que viene no puedo hacerlo. Con lo cual, claro, vamos a tener ahí una calidad pendiente de sierra, ¿no? Que creo que la persona no tiene por qué pagar esa historia. Por lo tanto, hay una serie de cosas que deberían de estar legisladas ya. El decreto que nos regula actualmente, lo he dicho públicamente, Ima lo sabe, que no me corto para hablarlo en ningún sitio, es obsoleto, es prehistórico, es del año publicado, el año 2005. Ella, como yo, vivimos esos años previos donde todos nosotros teníamos ya borradores de ese decreto en el año 2001-2002, por lo tanto,
estaba muy bien, lo sigo diciendo, estaba muy bien cuando se había publicado porque no había nada, absolutamente nada. Por lo tanto, ese decreto pues ya no valía. Pero estamos en el año 2023. Todo el que trabaja en gestión sabe que pasado el mes de mayo ya estamos haciendo cuentas para el 2024. Y Murcia sigue sin tener una actualización del decreto de mínimos. Por lo tanto, si ya tenemos problemas para actualizar uno demasiado general, pues eso de sacar uno ahora veremos, por perfiles asistenciales, la verdad es que es una meta que yo creo que hay que empezar a trabajarse, pero ya. Hay que diferenciar los procesos asistenciales transversales, los de siempre, que si la lavandería, que si lo que es la atención, la manutención, el sector servicios generales, de aquellos que son muy específicos, como puede ser mayores, discapacidad intelectual, hablamos, y psicogeriátrico, que es un término que no me gusta nada, a mí particularmente, pero que fue la administración quien habló de psicogeriátrico. Dependiendo del despacho del IMAT donde entres, te dicen que no, se dice geropsiquiátrico o psicogeriátrico. Pero cuando le preguntas qué es, ni el uno ni el otro te dicen qué significa hoy por hoy una plaza de este tipo, ¿vale? Hay que pedirle, se le decía, ¿no? Los propios centros lo decían, se hacían autocrítica de que ellos veían que relacionado con su imagen social habría que hacer mayores políticas de transparencia. ¿Y qué significa ser transparente? Pues que la gente sepa tus cosas, las buenas y las malas. Todos tenemos un límite, todos sabemos, ¿no? Esto es lo que Adela Cortina hablaba de concepto de integridad, que es saber alinear lo que uno piensa, lo que uno siente y lo que uno hace. Pero claro, esto lo llevamos a nuestra práctica diaria y tampoco podemos ser hipócritas. Tú puedes ser muy íntegro, pero tú no dejas que todo el mundo entre a tu casa a ver tu cajón de ropa interior. Lo tengo claro. Por lo tanto, hay que crear un punto de transparencia. Hay gente que tiene miedo porque cree que la gente entra a su residencia a ver el cajón de ropa interior, cuando no es eso. O sea, yo tengo a mi madre en una residencia y quiero saber, o por lo menos no quiero tener la duda en ningún momento de qué es lo que pasa con mi madre dentro de ese centro. Porque es mi madre, no es la madre de nadie. Es mi madre, no es mi abuela, o sea, no es tu abuela, ni es tu abuelita, ni es una persona a la que tú estás cuidando porque yo dejo mi confianza plena en ti y eso requiere que yo tenga que estar informado porque quiero estar informado. También hay que poner en marcha, decimos, juntas de familiares y de mayores, que da mucho miedo. Y digo reales. ¿Por qué digo reales? Porque las que trabajamos en residencia, hemos trabajado durante muchos años, yo 24 años, sabemos que muchas veces nos encontramos con perfiles de mayores pues que no quieren rollo, no quieren historia, no quieren estar en ninguna junta, ¿vale? Pero la inspección cuando viene te exige que tengas una junta, con lo cual tenías ahí una especie de acta falsa de 6 o 7 personas que tú tenías ahí puestas por si te viene la inspección, porque la inspección nunca le pregunta a la gente si de verdad le interesa o no le interesa el tema, pero a la familia se le tiene pánico y no dejamos que entren dentro de los centros. Con lo cual era muy sano, dentro de esa transparencia, que se dé pie, igual que están las AMPAs, igual que están las juntas de vecinos, igual que están... Yo qué sé, yo creo que ese tipo de cosas se nos tiene que quitar el miedo. A ver, la persona disonante en todos los grupos la hay. Y ya a mí me viene en la cabeza en el grupo de los padres del colegio, siempre está el que monta el pollo, que es el que monta también el pollo en el grupo del carnaval, que es el que monta el pollo en el grupo de la catequesis, yo qué sé, sabemos, que voy a contar yo a vosotros como psicólogos, siempre está ese perfil en todos los sitios. Pero la gente, mi experiencia de 24 años, de verdad, si sirve de algo, es para deciros que al final lo que la gente quiere es que su familia esté bien. Y quiere saber que puedo dirigirme al director y quiero saber que no tengo nada que ocultar. Y claro, cuando no están los mayores que puedan decir este tipo de cosas sobre hasta qué punto es interesante hacer cosas o no, pues yo creo que es lo que decía. Pueden haber perfectamente grupos mixtos de familiares y de mayores para simplemente actuar como el feedback que necesita la organización para saber si lo que está haciendo tiene más sentido o menos sentido. Yo esto, en mi experiencia en residencia, me dio muchas tortas productivas, digo. Yo era de los que iban muy mentalizados en que hay que hacer cosas por los mayores y que hay que darle mucha autonomía y que hay que hacer no sé cuánto, que hay que hacerle. Y llegó un día, me entra al despacho un familiar con su madre y me dice, es que mi madre no quiere ir a tantas excursiones, que mi madre no quiere hacer nada. Y la madre decía, si es que a mí esas cosas no me gustan, yo quiero estar sentadita. Yo he venido aquí a estar sentada, a no hacer nada. Y claro, en ese momento la torta de realidad era, macho, te pasas la vida estudiando, a ver qué cosas puedes hacer, te va a 1000 congresos, a 1000 sitios, pero es que la realidad de la persona supera cualquier proyecto. ¿Qué ocurre? Que al final tenemos que asumir
que hay mayores que realmente no quieren hacer nada y eso es tan buena intervención como aquel que quiere hacer cosas y no le damos las cosas para hacerlas. Exactamente lo mismo. Por tanto, yo creo que es algo a lo que hay que quitarle miedo, ¿no? Yo creo que hay que empezar a mover sobre eso. Los propios directores de residencia lo tienen claro, ¿eh? Lo tienen muy claro. Pero actualmente no hay cobertura legal que les permita hacer eso con garantías. Desde luego no hay garantías. Por lo tanto, como una última parte de este puntito, estaría, por lo menos yo lo destacaba, actualizar, por ejemplo, procesos asistenciales transversales como pueden ser de sujeciones físicas y químicas. Porque hay un informe de la Fiscalía General del Estado del 9 de febrero que yo no sé hasta qué punto se está materializando o no se está materializando. Con esto no estoy diciendo que la gente en residencia no lo esté haciendo bien. Están en varias residencias, sé que la gente hace lo que puede y muchas veces lo que hace es práctica defensiva, porque tienen más miedo a la denuncia por caídas que al sentarse con la gente y decirle, mire, su persona se tiene que caer porque lo otro es un secuestro, lo otro es tener a la gente sujeta por tenerla sujeta. Pues hoy por hoy, si a alguien se lee esa instrucción de la Fiscalía, deja muy claro que no se habla en plan talibán, como hacían, por ejemplo, el proyecto de CEOMA, el proyecto de Desatar al Anciano, es un proyecto excesivamente fundamentalista y que esta gente, bueno, ¿qué ha conseguido? Pues irte del negro al blanco es imposible. Hay gente, como puede ser Dignitas Vitae, que es de Valencia, que habla ya de una forma mucho más coherente de intentar disminuir el uso agresivo de sujeciones, porque todos sabemos que hay sujeciones y sujeciones. Cuando uno piensa en sujeciones, piensa en ese cinturón mal puesto que ha provocado una fractura, pero cuando ya hablamos de que una simple manopla, para que una persona no se coma sus propios desechos biológicos, la coprofagia, que eso no lo puedas poner, o que la gente tenga miedo a ponerlo por aquello de no sé que digan que he puesto más sujeciones o menos, no sé que me quiten un certificado de centro libre de sujeciones, como lo que decía CEOMA, creo que se produce mucho más sufrimiento eso que lo segundo. Pues esa instrucción de la Fiscalía dice precisamente esto que estoy diciendo, que se tiene que hablar de disminuir y no tanto de eliminar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo creo que los propios directores lo tenían claro. Un perfil importante y muy complejo, el de la gerocultura, que yo lo he dicho que es un cajón desastre. Es un cajón desastre. ¿Por qué es un cajón desastre? Porque, bueno, esto hay que contemplarlo desde el que está trabajando y del que está gestionando. Lo dijimos también en la presentación oficial y es que actualmente en la residencia, en los centros de día, pues hay distintos perfiles formativos que hacen el mismo puesto de trabajo. Está el auxiliar de la dependencia, tenemos el auxiliar sociosanitario, tenemos el auxiliar de clínica, cada uno de ellos regulado con un corpus académico diferente. Y que claro, cuando se publicó la ley 39 de 2006, la famosa ley de dependencia, se prometió a todo el mundo trabajar, se desarrollaron líneas de formación profesional para trabajar en el sector de personas mayores y resulta que luego pues, había más gente que sector para contratar. Con lo cual, ¿dónde fueron a parar todos? A residencia. ¿Con qué nos encontramos? Pues que cuando tú le decías a una persona contratada, mejor de atención sociosanitaria, tiene usted que darle la medicación a tal persona, te decía, perdona, pero es que yo eso yo no estoy capacitado. O sea, se entiende capacitado, como me refiero, acreditado por la titulación. Claro, eso fue un gran problema, porque ante una escasez de personal que tenías de auxiliar de enfermería, que no lo olvidemos, la gente quiere puntos en bolsa para irse a trabajar al servicio público, pues nos encontramos con que al final, con calzador, lo que hicieron fue buscar tres, que no son más, tres competencias similares de las tres titulaciones para equipararlas a las tres. Con lo cual tenemos en el mismo centro profesionales bajo un nombre que se llama gerocultor, que no existe en otro sitio que no sea en el convenio colectivo, donde tienen diferente formación para hacer lo mismo. Y eso crea grandes problemas luego a la hora de desarrollar tanto la atención como planificar la formación, por ejemplo, en un centro. Lo mismo pasa con otros perfiles profesionales, aunque tengan la acreditación mucho más concreta, que ahora veremos también, ¿no? Por eso hay que tener cuidado con aquello del profesional experto asistencia, que salió el verano pasado, que se han inventado, se han sacado de no sé dónde, una figura que va a ir a los centros a actuar de coordinadora del personal. Y yo que soy enfermero, seguro que me entienden ustedes cuando digo, como no hay enfermera, vamos a buscarnos a alguien que ponga pinchazo o que haga cura sin que la inspección me pellizque. Así de claro. Esa figura no viene a solucionar problemas de la persona.
sino que viene a solucionar el problema de la empresa. ¿Entendéis ahora cuando vuelvo a lo de atrás y digo diferenciar procesos de empresa de rentabilidad con objetivos y de procesos asistenciales de las personas? Pues esa es la parte que creo que sería interesante de valorar. Bien, esto en la bibliografía está más que harto puesto, pero todavía había que volver a decir la figura del profesional de referencia, que sigue sin existir de forma real en los centros. Sí que existe una persona que está mejor la primera semana, que está en los primeros 15 días, pero no es eso lo que te dicen expertos en humanización y atención centrada a la persona, como puede ser Fundación Matías, que te habla de una ruta del profesional de referencia durante meses. De hecho, diferentes profesiones de referencia. No tiene por qué ser solo exclusivamente una persona auxiliar, también una psicóloga, el trabajador social o quien sea. Pues sigue sin existir esa figura más allá de los papeles en los centros. Y aquí viene un poquito lo del melón abrirlo, ¿no? La semana pasada se firma el 8º convenio de dependencia, que sube el sueldo y reduce la jornada laboral de los trabajadores. Está muy bien, ¿no? Porque cuando llama eso, tú lees ese titular de un portal muy serio, ¿eh? Infodependencia es el portal de referencia ahora mismo en el sector de residencia, centro de día de mayores en general, muy acreditado, muy prestigioso, pero claro, te dicen eso y te dan ganas de salir donde estés trabajando porque trabajas en la residencia. Cuando lo que han reducido de jornada laboral han sido 6 horas, el cómputo anual de la famosa 1.796, ahora son 1.780 y pico, y subir el sueldo es irrisorio. La subida de sueldo, si comparamos la subida de sueldo con la subida de IPC de los últimos 10 años, con los problemas de cesta de compra, no, viene un poquito a, pues eso, yo lo digo como lo siento. Esto ya lo saben mis compañeros, a Juan me lo conozco mucho, Sergio Guillén, bueno, se llama Sergio Guillén, pero bueno, Cintia Pascual, yo conozco mucho a la vicepresidenta de CEAPS. Quiere decir que no me escondo para decir esto. Creo que no ha sido un logro, ha sido un logro para la empresa, pero no es un logro realmente para quien hace el trabajo. Y ahí viene la cuestión. En un momento determinado me resulta curioso que sigue estando el psicólogo o psicóloga, el profesional de psicología, en un grupo 1B. Me parece bien, es donde tiene que estar, ¿no? Con otros profesionales que aún así, como puede ser la trabajadora social, el enfermero, el fisioterapeuta, que siguen estando en el 2B. No es una comparación entre disciplinas. Lo que yo estoy diciendo es que, fíjense, está puesto en una categoría profesional donde yo entiendo que se asume la responsabilidad que se tiene, pero en cambio, cuando hablamos de las funciones en ese convenio recién aprobado, cuando hablamos de las funciones del psicólogo o psicóloga, son bastante reducidas. Da mucho más, no sé, da la sensación, esto es una cuestión mía, no generalizo, da más la sensación de lo que se quiere es justificar que los coordinadores, directores, coordinadores de ayuda a domicilio, que suelen ser psicólogos o psicólogas, puedan cobrarse con la categoría profesional, que realmente haya un desarrollo real de la disciplina dentro del mundo asistencial. Y he puesto un par de cositas que me llaman la atención, ¿no? Dice, realizar los tratamientos psicoterapéuticos, tanto individuales como de grupo, a todas las personas usuarias. Yo este tipo de cosas, como me ha tocado mucho a veces discutir en mesas de negociación y discusión, que no tanto de negociación, con los jefes de arriba, ¿no? Con los políticos, cuando he estado en otro tipo de asociaciones, no le hemos realizar que diagnosticar. Y eso de realizar los tratamientos, se lo digo yo como enfermera, enfermero, que claro, a nosotros no nos dejan diagnosticar, o sea, nosotros hacemos diagnósticos de enfermería, igual que seguro que los psicólogos tienen su propio diagnóstico también. ¿Qué pasa? Que eso ya te habla un poco de, bueno, yo he puesto ahí, y bueno, ¿y eso es el diagnóstico? Y la última parte que dice, fomentar la integración y participación de las personas usuarias en la vida del centro y en el entorno. ¿Y eso cómo se llama? Pues yo creo que eso es adaptación, ¿no? ¿Por qué pongo eso? Porque de momento te pone de las personas usuarias exclusivamente. Y yo he dicho, y los profesionales, y la familia, ¿no? Porque, insisto, si está puesto así, está puesto por algo. Bien. Me voy, por ejemplo, trabajador social, que más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, planifica, organiza el trabajo social, colabora, pero luego, solamente que veamos, ¿no? Fíjate, aquí ya está lo que son las funciones del psicólogo, en este párrafo. Así lo pone en el 8º convenio, el recién publicado. Página 10 del documento de trabajo.
Y todo esto es lo que se supone a trabajadora social. Por supuesto, son centros sociales, ¿no? O sanitarios, según como veamos, ¿no? Y te habla, por ejemplo, de que fomentar la integración y participación de las personas usuarias. Eso nos suena de algo, ¿no? En la vida del centro y de su entorno. Nos suena, ¿verdad? Es lo anterior. Y además te pone participar en la preparación y puesta en marcha de programas de adaptación de personas usuarias al centro, que de los psicólogos no está por lo visto. También participar con el equipo multiprofesional o departamento médico en la elaboración de las orientaciones o la atención que necesiten las personas usuarias. Cosa que yo sinceramente echo de menos en la parte también de psicología. Y además esto último que me parece importante, ¿no? Informar, orientar, asesorar y acompañar a la familia durante el proceso de atención social a la persona usuaria del centro. No se engañen, ¿no? Yo no estoy diciendo que quién tiene que hacerlo, sí, si este no. ¿Qué va? Si yo soy los que creen en el equipo interdisciplinar. Lo que me choca mucho es porque, con lo fácil que es copiar, en unos sitios lo han cortado, mientras que en otros lo han detallado. Vamos, con mucho detalle, para la redundancia. A mí eso no me termina de gustar, sinceramente. No se puede hablar de atención centrada a la persona sin la figura de la psicóloga-psicólogo. Es inviable. De mi punto de vista, inviable. Cuando hablamos de factores de personalidad, cuando hablamos de programas de adaptación, cuando hablamos de desarrollo, de un verdadero desarrollo del sentido de la vida en un centro en los últimos años que te quedan, cuando hablamos de personas que realmente se le está o se le va a hacer a muchas de ellas, casi el 50%, atención paliativa ya, pues eso, echo mucho de menos otras cosas. No sé yo quién tiene que pelear eso. Yo lo dejo ahí encima un poco para que se vea. En cuanto a modelos asistenciales, en el proyecto, ¿no? En el informe, una de las claves era, no hay un solo modelo, sino que habrán tantos modelos como perfiles profesionales consigamos detallar. 3 básicos, ¿no? Aunque son 4 básicos. Ahora luego lo veremos. El de persona mayor. Dentro de ahí estaría la persona mayor con mayor necesidad funcional, de deterioro funcional, de esa persona que vive sola, que quiere un sitio donde relacionarse exclusivamente, lo que antiguamente se decía de una forma bastante particular, entre comillas, de válido, que me parece bastante discriminador, que ese término, lo de válido y asistido, todos somos válidos. Entonces, eso de hablar de que uno es válido y otro no es válido, recuerda a esas antiguas denominaciones como la pensión de incapacidad permanente, que yo sí que he visto DNIs de mayores donde cuando ponía profesión ponía inútil. Eso debe ser, esa lacra semántica sobre qué eres, inútil, eso la verdad es que es muy... Bueno, importantísimo no confundir centro con modelo, con lo que es un modelo. ¿Por qué digo eso? Porque en un momento determinado un centro es un espacio físico y un modelo es qué se hace con personas en concreto, ¿no? Una cosa concreta. Por tanto, puede haber un modelo y centro o puede haber un centro y varios modelos. Así de claro. Eso los directores también lo tenían claro, ¿eh? Y gente tan prestigiosa como Josep Martí lo sigue defendiendo hace muchos años y yo lo apoyo por completo. Pero hay que hacerlo bien, porque hay gente que confunde tener en el mismo centro personas con discapacidad, personas psicogeriátricas, personas mayores con necesidad de atención funcional, con atender a distintos modelos, no cuando con todas hacen lo mismo. Si con todas hacen lo mismo, con la misma normativa, eres un solo modelo de cajón desastre. ¿Lo haces tú? Pregunto yo como entidad. Mentira. Es la administración quien te lleva a hacerlo. Porque es la administración quien te contrata a ti una plaza que se llama dependencia, grado 3, y que en ese paquete de grado 3 te dicen que por el dinero que te pagan, que es una penuria, eso es lo que tienes para hacer el proyecto. Por lo tanto, tú te encuentras forzado a decir, si es que me pagan para este tipo de servicio, que detallan mucho en los conciertos sociales, ya no es en la dirección del centro, sino en la propia administración, y tengo con este dinero para hacer este tipo de servicio, que al fin y al cabo los propios directores, y era lo curioso del informe, no se sentían satisfechos porque decían que muchos de ellos ya hacían programas independientemente de lo que el concierto social les exigía, por propia moral, por propia eticidad del proyecto, ¿no? Lo que hemos dicho antes de que está regulado. Y cuidado con los sociosanitarios. Cuidado con los sociosanitarios porque los sociosanitarios no es un centro. La gente, yo he contado muchas veces, entiendo que ya escucha y dirá, ay, otra vez va a decir lo mismo, pero como he visto caras nuevas, por lo menos que lo sepa,
Pues si os pasa a vosotros lo mismo, ¿no? Cuando yo terminé la carrera y me fui a una residencia, yo no quería trabajar en una residencia. Yo quería trabajar en quirófano, jolín. A mí me encantaba el quirófano. ¿No? Eso tiene un correlato solamente psicológico, pero yo ahí me gusta ir de todo controlado, ahora ya no tanto, pero me estaba todo controlado. Bueno, termino en el año 98, 99 y no había trabajo y me metí pues, en el asilo de mi pueblo, gracias a Dios, porque bueno, allí había gente que me podía echar una mano. Y cuando me reúno con los compañeros de carrera, le digo dónde estamos trabajando cada uno, ¿y tú dónde estás? Pues yo estoy en paritorio. Pues, claro, pues qué bien. Pues yo estoy en la urgencia, que las urgencias de antes no son las de ahora. Bueno, pues, estupendo. Y tú, Carmelo, digo, yo estoy en una residencia. Dice, ¿residencia? ¿Qué residencia? Digo, pues residencia la que hay de ancianos. ¿Y tú con viejo? ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? Y yo, pues no, porque me sentí tan mal que entonces primero dejé de decir dónde trabajaba. Y segundo, había leído en algún sitio lo de centro sociosanitario. ¿Y qué pasaba? Que a partir de ese momento decía, ¿dónde trabajas? Y yo decía, pues en un centro sociosanitario. Entonces, como la gente no sabía lo que era, pero sonaba que era la pera, pues la gente entonces ya no me preguntaba qué era, para que no para hacer tonta. Es decir, si hubiesen sabido que yo tampoco sabía que era un centro sociosanitario, me hubiésemos reído más de 4. Pues después de haber pasado 20 y tantos años, hay mucha gente que sigue utilizando lo de centro sociosanitario como algo, una entelequia, para denominar un centro donde hay, bueno, ¿qué? Pues esa es la cuestión, que no existe centro sociosanitario, sino modelo de atención sociosanitaria. Lo sociosanitario será allí donde confluyen situaciones sociales con situaciones de riesgo sanitarias. Esto se he propuesto el mismo ejemplo. Un hospital, una planta de hospital, una señora que ingresa por fractura de cadera, que vivía en su casa perfectamente sola, que vive en un tercer piso sin ascensor, de renta antigua, escaloncitos pequeñitos, pero muchos escalones. Bueno, sus hijas viven en ciudades que están fuera de Murcia, lejos, que no pueden venir aquí, tienen niños pequeños. Y la señora hace una vida independiente, pero vamos, flipante, de estas que están en asociaciones, que están haciendo un montón de cosas, pero vaya, la mujer tiene 80 y pico, nunca tuvo terapia de estrógeno, después de la menopausia, y tiene una osteoporosis bestial, y un día se cae sola, la cadera se rompe sola. Entra al hospital, la operan, le ponen su clavo, su prótesis, lo que tengan que ponerle. Pasa los 10 días de la profilaxis antibiótica posoperatoria, y vaya, cuando van a darle el alta, te encuentras que no tienes recursos para poder desarrollar una vida autónoma mientras está el periodo de convalecencia. De esto los hospitales están cada vez más llenos, de este tipo de cama hospitalaria. ¿Qué pasaba? Pues que te encontrabas con una señora que no hacía falta atención médica, que era atención social metida en un hospital. De ahí se han nutrido durante muchos años los hospitales de cuidados medios, que en todos sitios habían hospitales muy específicos, que todos sabemos nombres de ellos en varios sitios, y eso es una plaza sociosanitaria, pero estar en un hospital, igual que hay plazas sociosanitarias que están en sus casas, igual que hay plazas sociosanitarias que están en residencias. Por lo tanto, el sociosanitario es un modelo de atención, desde luego, pero es un modelo de atención mucho más amplio de lo que nosotros actualmente le decimos a hacer algo concreto con un protocolo, con un procedimiento, porque eso es transversal. Hay que estar muy atento a las personas con discapacidad intelectual, cada vez llega a más mayores. Por ejemplo, salía no hace mucho unas buenas publicaciones de Fundación Mafre, la parte de familia de Fundación Mafre, donde nos decían que en los últimos 30 años la esperanza de vida de personas con síndrome de Down ha aumentado a 1 año de vida por año pasado. Es decir, si hace 30 años morían, tenían una esperanza de vida de 30 años, 30 años después tienen una esperanza de vida de 60. ¿Qué ocurre? Que han mejorado mucho las condiciones físicas, sanitarias de estas personas, pero está haciendo que la atención sea muy específica y sea muy focalizada en sus necesidades. Atender a una persona con discapacidad intelectual no es lo mismo que atender a una persona con demencia, no es lo mismo atender a una persona mayor que está sola. Y eso hace falta procedimiento y eso hace falta un enfoque muy concreto. Lo mismo pasa con las personas con cuadro psiquiátrico. Ese es el gran problema. ¿A qué llamamos cuadro psiquiátrico? A un paciente que tiene a una persona con una demencia que está en una fase muy concreta, que todos sabemos, dependiendo del tipo de demencia, que en esa fase hay un mayor cortejo de síntomas comportamentales, conductuales y psicológicos, que hace falta probablemente un ingreso para regular la medicación o el comportamiento, pero que todos sabemos que pasado esa fase volverá a un estatus mucho más controlable con lo que sabemos hacer en los centros.
¿Eso es una plaza psicogeriátrica? No. Eso es una persona que está en un momento determinado con síntomas conductuales y psicológicos, si queremos decirle neuropsiquiátricos, que en la bibliografía también aparece, pues vamos a decirle, pero es temporal. ¿Una persona con una depresión mayor en residencia es un cuadro psicogeriátrico? Pues dependerá del cortejo de síntomas, dependerá del manejo que tenga el paciente, dependerá de un montón de factores. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto que estamos diciendo, los que contratan plazas psicogeriátricas no tienen claro que es una plaza psicogeriátrica. Por lo tanto, ¿en qué se ha convertido la plaza psicogeriátrica? En una plaza de exclusión. Persona mayor que da mucho o que tiene un perfil muy concreto, que se sale de lo que se entiende como, valga un poco el permiso de esta palabra, de la normalidad, ¿no? del mayor que tenemos, psicogeriátrico. Hay que pedir una plaza psicogeriátrica. Pues un mayor que tiene un comportamiento quizá de mayor desinhibición sexual, que profiere a veces el lenguaje, yo qué sé, vamos primero a mandarlo al neurólogo, no sé, que tenga una frontotemporal, que esté debutando ahí con un cuadro frontal, antes de nada, ¿no? Pues en eso se están convirtiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que cada vez hay más. ¿Por qué? Porque cada vez se diagnostica más y se diagnostica mejor, con lo cual, cuando ya se sale de lo que es el comportamiento que se entiende normal dentro de una residencia, pues a plaza psicogeriátrica. No hay plaza psicogeriátrica y eso supone que ahora mismo están conviviendo, insisto, personas con perfil psicogeriátrico con personas sin perfil psicogeriátrico y dificulta mucho la programación continua y uniforme de la atención. También hay que crear plaza de atención transitoria, que no la hay. No la hay. A los gestores, por visto, no les es rentable, no lo sé, no sé lo que es, tampoco tenían muy claro, algunos que decían que sí, otros decían que no. Hay algunos, sobre todo los que son de tipo de naturaleza empresarial, que esto lo tienen mucho más claro, que tienen mucha más iniciativa y habla más de plazas que ya existen para un ingreso, o sea, después de un ingreso hospitalario, después del alta. El caso que he contado antes de esta señora sería una plaza de este tipo, para 2 meses, para 3 meses, para 4 meses, pero el objetivo no es que se quede en la residencia, el objetivo es rehabilitarla para volver a su casa. También aquellas que tienen necesidad de rehabilitación funcional. Bueno, un proceso concreto, después de un ingreso o de algo que le pasa al mayor y que necesita más fisioterapia o necesita otro tipo de cosas. E incluso, como hemos dicho, personas con crisis o brotes conductuales muy concretos, secundarios a otras patologías, no primarios, sino secundarias. E incluso plazas de tipo paliativo, específicas paliativas. Este sería el modelo actual. Es un modelo muy disperso, es un modelo donde, pues digo, el círculo, la esfera verde sería ese cajón desastre que digo, y luego ahí un poco orbitando alrededor está esa plaza psicogeriátrica, los pocos centros psicogeriátricos que hay aquí en Murcia, que suelen ser todos del IMAS, cada vez hay más en centros privados, ¿no? Pero monográficos muy poquito en centros. Y el resto de la sanitaria ahí está orbitando, el hospital orbita, los cuidados medios orbitan, es como si nadie tuviera nada que ver con nadie. En el informe al final lo que se proponía era o modelos de atención vertical, eso significaba, el cuadrito azul que rodea a cada uno de los modelos es un centro, me refiero al centro físico. Pues serían modelos de atención vertical aquellos que coinciden con el propio centro, es decir, un centro dedicado a psicogeriatría o un centro dedicado a discapacidad intelectual o un centro, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de lo que entendemos que es lo sociosanitario, que es eso que está ahí englobándolo todo, es capaz de coordinar esa atención que se da de forma vertical, pues lógicamente con el 061, 112, como bien sabemos, o a atención primaria, o los ESAT de paliativo, e incluso con el hospital en un momento determinado. También nos encontramos en la otra opción, con el modelo de atención horizontal, que será en un solo centro, bueno, distintos perfiles, y la gente puede decir, ¿lo que estamos haciendo ahora? No, perdón. Esos perfiles no son nombres solamente, son normativa y perfil asistencial regulada adecuadamente. Yo puedo tener un centro donde tenga plazas reguladas con las ratios que corresponden a plazas psicogeriátricas, con el profesional y el perfil adecuado para atender a un perfil psicogeriátrico y también plazas para discapacidad intelectual haciendo lo mismo, al igual que con dependencia 2, 3 y 1 de personas solas que tienen derecho a una plaza de residencia y que hoy por hoy la administración las excluye. Las tiene al final del todo de la lista y gente que al final, ¿qué ocurre? Que siguen estando en su casa, se mueren de soledad, se mueren de tristeza, se caen y al final ingresan de una forma que nadie quisiera que hiciese. Bueno, los centros de día, muchas de las cosas son muy parecidas a lo que hemos dicho. Hay que clarificar muy bien la naturaleza de las diferentes entidades. Hay un cacao un poco entre aquellos centros que son de los familiares,
aquellos famosos centros de asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer principalmente, que se diferencian ellos mismos del resto de centros. Y eso, bueno, crea a veces cierto tipo de discrepancias, como creo en los grupos de discusión. Hay que visibilizar muy bien para qué sirve un centro de día. Un centro de día no puede ser algo menos malo que una residencia, que es lo que mucha gente entiende. Centro de día tiene hoy por hoy, en muchos centros, que hoy por hoy tienen un plan, una visión muy clara, qué es lo que quieren hacer, cómo se tiene que intervenir, qué es lo que yo quiero hacer. Anteriormente eran centros de respiro exclusivamente, es decir, yo tengo a tu padre aquí como una especie de guardería de mayores mientras tú descansas, pero ahora cada vez hay más centros que por su cuenta ya tienen un verdadero plan de trabajo para rehabilitar al mayor, para intentar mantenerlo más tiempo en casa, que trabajan con familias también, trabajan luego en el entorno domiciliario para una continuidad de cuidado. Desgraciadamente, a la administración le da igual. Te contrato una plaza de centro de día, lo que tú quieras hacer ahí, pues tuyo para ti, pero yo te contrato para un respiro familiar, una guardería de mayores de día, ¿de acuerdo? Nos pedían los mayores que, por ejemplo, se cambiara la semántica. Eso de centro de día no era nada atractivo para un mayor que el día de mañana quizá quiera hacer uso de eso. Porque eso de centro suena a, me llevan a un centro, ¿no? Había algunas que decían algo que a mí me emocionó mucho, que decía, ¿y por qué llamamos centro de día si se le puede llamar centro de vida? Y eso no lo decía yo, insisto, esto lo dijeron personas mayores que decían, sí me parece bien, pero es que yo qué sé, yo quiero decir el día de mañana, yo voy a un centro de vida, ahí, a que me den vida. Parece una tontería, pero todos sabemos que la semántica tiene mucho peso en lo simbólico y hay que saber tratarla bien. Bueno, ya me han oído hablar de esto, hay que crear más plazas psicogeriátricas, también los centros de día. ¿Por qué un psicogeriátrico, una plaza psicogeriátrica tiene que estar castigado una residencia si se pueden trabajar bien con ellos en domicilio también? Y bueno, la administración, que ahí de luego la gente se explayó muchísimo, se entretuvo mucho, creo que fue terapéutico el grupo focal cuando hablamos de la administración, para que la gente se desahogara. Y bueno, básicamente habría que ampliar la regulación normativa. Eso no siempre significa que vaya a ser más restrictiva, ni más dura, ni a disminuir el rigor tampoco. Hay que adecuar muy bien la normativa, sobre todo el acuerdo sobre criterios comunes de acreditación, el famoso acuerdo Belarra, el que salió publicado en el mes de agosto en el BOE y que ahí se quedó, en una carta a los Reyes Magos, en un brindis al sol, porque, bueno, fue un poquito para callar los reproches que ya se oían a nivel público sobre lo poco que había hecho el Ministerio, por no decir nada, durante la pandemia con la residencia, absolutamente nada, y lo dejó todo en manos de las comunidades autónomas. Para lo poco que hablaron fue para decir que iban la UME a sacar muertos en camiones y que, claro, eso tenía que ser porque en la residencia se trataba muy mal a los mayores y, claro, no tiene verdaderas aspiraciones de norma. Es un acuerdo, como todos sabemos, los acuerdos, las comunidades autónomas que votan en contra no están obligados a cumplirlo, con lo cual, insisto, es un brindis al sol, porque no es norma. Es urgente que exista esa coordinación real entre distintas administraciones, pero vimos en el estudio que sobre todo a nivel regional y municipal, porque nos hemos dado cuenta, hablando de centros de ayuda a domicilio y de la asistencia, que a nivel municipal hay un esfuerzo con financiación propia de desarrollar estos servicios, mientras que a nivel de dependencia, por no decir más, son los que son y no había mucho más. Hay un problema por culpa de la ley de dependencia, ya no es por culpa de la administración, de la ley de dependencia, y es que no te permite simultanear ciertos recursos, como puede ser centro de día y ayuda a domicilio, o uno u otro, y eso hace que hayan personas que claro, ¿y quién arregla a mi madre antes de irse al centro de día? Y cuando vuelva, ¿quién ha comprado lo que tiene que comprar? ¿Qué pasa? Que el ayuntamiento está supliendo esos problemas que hay con la ley, poniendo con su propio dinero ayuda a domicilio a mayores concretos que están yendo a centro de día, algo que no permite la ley de dependencia. Claro, llegado hasta este nivel, sabemos todos que ¿quién puede hacer eso? Pues aquellos municipios que tienen dinero. Y eso es lo que se crea es discriminación. Porque entonces, claro, municipios que tengan poca capacidad económica o municipios que estén muy alejados de casco urbano, te vas a encontrar que sus mayores que viven en esa zona van a tener menos derechos que otros mayores que viven en otros municipios con mayores posibilidades de este tipo de servicios. Llegaron a decir cosas de tipo, ¿cómo es posible que el propio IMAS
compita con los ayuntamientos por el dinero que da la consejería. Y eso es duro escucharlo de funcionarios públicos, ¿eh? O sea, los propios funcionarios públicos decían, no se entiende que tengamos que pelearnos con la propia madre que nos tiene que dar dinero por darle el dinero a un hijo que ha elegido, como puede ser el IMAS. Bien, que los trabajadores, por ejemplo, tengan un recorrido formativo previo, con titulación consecuente, es una de las mejores que se dijo, que se pueda acceder a mejoras no solamente retributivas en dinero, sino de tipo pues, más ventajoso. Todos sabemos cómo funciona esto. Lo que no puede ser que tú al trabajador lo castigues a estar en una residencia privada el resto de su vida cuando aspiras a estabilidad o aspiras a una mayor retribución o aspiras a otras cosas. Hoy por hoy, trabajador que trabaja en el centro residencial o centro de día, bueno, ya teleasistencia o ayuda a domicilio ya ni cuento, no tienen posibilidad de puntuar igual, muchas de ellas puntúan muchísimo menos que cualquier compañero de la pública y esto sobre todo se hace mucho más patente el desconcierto y el malestar en los trabajadores cuando están haciendo trabajo sanitario que la administración pública no puede hacer porque no tiene personal para hacerlo. Bueno, lógicamente aprovechamos para decir que debe constituirse una mesa de personas mayores en la asamblea regional, como ya hay de discapacidad. El mayor tiene que estar presente. Si van a haber más mayores, yo soy de los del baby boom, vosotros vais mucho después, pero yo soy de los últimos coletazos del baby boom y yo quiero que tener voz y voto para hablar de políticas que tengan que ver conmigo. También que el Consejo Económico y Social ponga una ponencia o tenga una representación propia de personas mayores, igual que tienen con discapacidad, como sector de la sociedad. Bueno, la propia administración no hace policía realmente en el seguimiento de los conciertos. Tú lo haces, tú lo tienes y punto y pelota. Y sobre todo también que los mayores puedan acceder a los recursos aunque no tengan dependencia física y funcional. Estamos hablando de combatir la soledad no deseada, estamos hablando de intentar darle un sentido a la vida a los mayores y muchos de ellos se encuentran castigados por la sociedad a estar encerrados en sus casas porque no hay, hoy por hoy, quien le dé respuesta a sus necesidades de acompañamiento. ¿Por qué? Simplemente porque viven en una zona alejada y físicamente están mejor que otros que viven en otra zona. Bueno, pues dicho esto, son criterios más de tipo actualizar con carácter urgente la normativa reguladora de centros y servicios, que yo sé que esto ya ha calado donde tienen que calar y bueno, otra cosa es que hagan más caso o menos caso, son elecciones y todo lo que pase no es creíble. Pero bueno, más o menos tenemos que tener aspiraciones y ser confiados también. Que hay una verdadera coordinación sociosanitaria regulada jurídicamente, hoy por hoy no está regulada jurídicamente. Hay una mesa, están sentados expertos y les recuerdo que nadie de residencia, está solamente de vez en cuando hay una ponencia de directores de centros públicos que conviene recordar que solamente son 5 de los 60 y pico centros que hay en Murcia de mayores y que hablan por todos los centros, que no tiene mucho sentido. Debe el IMAS de gestionar bien una base de datos que no tiene, sobre todo simultaneidad de recursos. Si no hay datos, no hay evidencia. Si no hay evidencia, la gestión se hace en terreno movedizo. Por lo tanto, si no hay datos, la gestión es meramente política, no es gestión, es política. Y eso en servicios sociales no puede pasar. Pues ya está. Dicho eso, agradezco su atención, lamento el ladrillo, si en un momento determinado ha podido ser, pero creo que bueno, ya que Inma me había invitado porque considera que el tema era de interés, he intentado por lo menos de una forma rápida, quizá demasiado rápida, lamento entonces si ha sido así, hacer una fotografía un poquito del antes y después del informe. Muchísimas gracias de verdad. Y quedo a su disposición para cualquier pregunta, aclaración o cuestión que quieran que amplíe. Muchas gracias Carmelo. Muchas gracias. Pues si alguien